Tenemos el placer de contar con una ponente neumóloga muy entrenada en pediatría y que además es muy amigable. La doctora Saraí Hinojosa actualmente trabaja en el GEA González, en urgencias y en terapia intensiva. Así es que es alguien que sabe de lo que nos va a hablar. Y arrancamos sin más preámbulo, por favor. Saraí. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. El día de hoy me tocó hablar acerca de un tema algo controversial y que de repente nos pone en jaque a todos, que es el uso de esteroide en patologías respiratorias en pediatría. Si bien el neumólogo pediatra nos enfocamos mucho en la parte pulmonar, pero también hay comorbilidades que en ocasiones pues también solemos tratar, ¿no? Como la rinitis alérgica o esta famosa danza atópica, ¿no? Que los niños de repente pues ya traen problemas a nivel dermatológico, que han usado esteroides tópicos, esteroides intranasales, esteroides vía oral y por supuesto esteroides inhalados. Entonces quise hacerles la plática lo más amena posible, teniendo una postura neutra, porque bueno, tanto hay literatura como a favor como en contra de los esteroides y creo que también depende mucho del juicio clínico que tengamos nosotros. Declaro no tener ningún conflicto de interés con ningún laboratorio y cuando empecé a preparar la plática dije, bueno, ¿por dónde tengo que empezar? Últimamente ha sido muy complicada la consulta por la corticofobia. Ya es más común ver papás que se niegan al uso de esteroides de cualquier tipo, vía oral, vía inhalado, vía tópico, y entonces esto hace que la progresión de estas patologías respiratorias sea más lenta y que tiendan a complicarse con el paso de los días. Entonces creo que es algo a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro no muy lejano, que cada vez el paciente se niegue a la administración de estos medicamentos. Las enfermedades respiratorias son una fuente importante de mortalidad en nuestro país, constituye una de las principales causas de muerte en pediatría, debido a la amplia interacción del sistema respiratorio con múltiples factores y riesgos heterogéneos. Hay cosas que lamentablemente nosotros no podemos controlar, como es la contaminación ambiental, tabaquismo, el tabaquismo pasivo, ahora en los adolescentes el uso del vape, que también ya se ha demostrado un daño importante a nivel de la membrana alveolo-capilar, cambios en la temperatura, así como riesgos laborales. Y no olvidando también un factor de riesgo inherente y muy importante en pediatría, que es la prematurez. Y esto viene desde la falta de control prenatal en las mamás, los escasos recursos que tenemos y en general en el país. Hay una amplia gama de patologías. Aquí les puse las más tal vez manejadas por los neumólogos pediatras, teniendo desde temas infecciosos como neumonías, bronquiolitis, que ahorita estamos en el punto pico, dado por el famoso virus sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus, rinovirus o coronavirus. También la presencia de bronquiectasias quísticas y no quísticas, deficiencia de alfa-1 antitripsina, neumonitis por hipersensibilidad. También es ya más común ver papilomatosis bronquial, y también patologías oncológicas o presencia de alteraciones vasculares, ¿no? Como la presencia de los anillos vasculares, no olvidando también las que tienen un componente autosómico recesivo, como puede ser fibrosis quística o la discinesia ciliar primaria, que también es algo muy frecuente que vemos en neumología. En condiciones generales, solo quise mostrarles esta imagen que a mí me encanta y que la suelo poner cuando doy pláticas de asma, porque nosotros solo vemos la punta del iceberg, que es la exacerbación y la sintomatología con lo que llega el paciente. Pero en ocasiones nos olvidamos de la base, de la fisiopatología, de todo lo que conlleva que este niño exprese la enfermedad. Y esto da mucho por la inflamación en caso de asma, hiperreactividad y remodelamiento de la vía aérea. Sin embargo, la inflamación es algo que siempre
se los he dicho a estudiantes, residentes, hay que atacarlo de base, porque si no lo atacamos de base, si no eliminamos esa inflamación que hay a nivel del tejido respiratorio, va a ser muy difícil el control de los síntomas. Esto obviamente va a tener una repercusión en la función pulmonar de los niños y pues se va a traducir en exacerbaciones y sintomatología. Entonces, dentro de esa punta del iceberg siempre hay que ver la base, que es esa inflamación. Los glucocorticoides o corticosteroides, pues son los fármacos antiinflamatorios ideales, antialérgicos e inmunosupresores, que están derivados del cortisol y la hidrocortisona, que son hormonas producidas por la corteza adrenal. Actualmente eh, hay una controversia, ¿no? Figuran entre los fármacos más utilizados, pero también los más temidos por los efectos secundarios que suelen tener y ejercen efectos inhibidores sobre células inflamatorias a través de ciertos mecanismos genómicos. También tienen mecanismos no genómicos. ¿En qué consisten estos mecanismos no genómicos? Estos van muy enfocados en la activación del óxido nítrico sintasa endotelial y la síntesis de óxido nítrico, que generalmente se asocia a vasodilatación. También hay un aumento de la neurotransmisión noradrenérgica de las células de la vasculatura de la vía respiratoria y esto lleva a una reducción del flujo sanguíneo que se genera en las vías respiratorias. Tomé en consideración esta parte, este párrafo, porque si bien sí tienen efectos sobre el óxido nítrico sintasa endotelial y la síntesis de este mismo, se ve traducido más adelante en niños más grandes en los que podemos tomar fracción exhalada de óxido nítrico para ver cuán inflamada está la vía aérea y qué tanto nos va a responder este paciente. Aquellos pacientes que tienen esta fracción de feno elevado, pues suelen responder a concentraciones o a dosis altas de esteroides inhalados. Y entonces esto pues sí da una apertura importante para mejorar la morbimortalidad de estos pacientes. Estos análogos sintéticos de las hormonas adrenocorticales son la piedra angular en el tratamiento de patologías tanto alérgicas, inflamatorias crónicas, evitando a largo plazo la remodelación en los tejidos y obviamente evitando alteraciones en la función de estos mismos. Hay varios estudios, la verdad es que todos se contradicen, fue muy complicado elegir qué artículo ponerles, pero en general casi todos van enfocados hacia el tratamiento de exacerbaciones o agudizaciones. Por ejemplo, en patologías como CRUP, laringotraqueitis, que ahorita también es muy frecuente encontrar a estos pacientes, puede estar relacionado el efecto de estos medicamentos con la vasoconstricción de la mucosa de las vías respiratorias a través de un mecanismo no genómico que les había mencionado anteriormente. Sin embargo, en otras patologías que les había puesto en la primera plantilla, no se ha demostrado un efecto o está también en controversia, como lo es fibrosis quística y aspergilosis broncopulmonar alérgica, entre otros. Los objetivos principales que tienen estos fármacos es disminuir el proceso inflamatorio. Son los antiinflamatorios más eficaces que van enfocados en disminuir el tratamiento agudo y la frecuencia de las exacerbaciones. Tienen un efecto rápido que permite disminuir la sintomatología y esto obviamente va a incrementar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, pues yo siempre les digo a los papás, ponen una balanza los riesgos-beneficios. ¿Qué prefieres? Tener tal vez un niño que te crezca 1 centímetro menos de lo que era su talla blanco familiar o que tenga una mala calidad de vida, que no pueda correr, que no pueda jugar, que no pueda hacer su vida normal. Entonces, pues bueno, dentro de los efectos celulares que se han demostrado a nivel pulmonar, pues hay una acción inhibidora directa sobre las células inflamatorias, aceleran la apoptosis de los eosinófilos e inhibe la apoptosis de los neutrófilos, permitiendo que estos prolonguen su vida útil en la vía aérea. Aunque no actúan o no van directamente sobre los mediadores de mastocitos con tratamiento de manera regular, se ha demostrado que a largo plazo reducen la cantidad de mastocitos en la vía aérea. También inhiben la expresión de citoquinas, que al final en asma, en otras patologías tal vez como la aspergilosis, fibrosis quística, sí hay una liberación importante de estas citoquinas proinflamatorias que contribuyen a la disminución de la función pulmonar de los pacientes.
Y a nivel microvascular favorecen la disminución de la producción de moco. Entonces, si nos ponemos a analizar, la verdad es que tanto los esteroides intranasales, vía oral e inhalados tienen efectos importantes a nivel de patologías pulmonares. Esta se me movió, ahorita me voy a regresar a ella porque voy a tomar un par de láminas para explicarles que sí se ha demostrado de efectos secundarios en estos pacientes. El más temido, pues, es la insuficiencia suprarrenal, aquella que es una patología compleja, que no está aclarada por completo y que varía de un paciente a otro. Tiene mucho que ver también la composición genética de cada uno, la farmacogenómica que tenemos, porque pues hay personas que tienen mayor predisposición a tener efectos secundarios que otros. Es decir, tal vez un niño que tengo, que le di esteroide vía oral por 7 días, y empezó a hacer datos de Cushing, ¿no? A diferencia de otro que tal vez se lo di 10 días y no hizo ningún efecto. Entonces, esto va muy de la mano desde la farmacogenómica y la interacción a nivel molecular. El diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal se confirma con la prueba de estimulación de adrenocorticotropina. Sin embargo, esta no se puede identificar en los casos raros debido a la supresión central del eje. Ahora bien, dentro de los síntomas que hay, pues es inestabilidad cardiovascular, hay hipotensión ortostática, alteración también a nivel neurológico, hay hipotiroidismo e hipogonadismo. Entonces, sí son varios sistemas alterados a causa de esta insuficiencia corticorrenal. Ahora, si yo pongo en una balanza y veo el riesgo de hacerlo, pues obviamente vemos que es muy evidente que cuando son vía oral, pues es más el riesgo, ¿de acuerdo? Sin embargo, con los inhalados se ha demostrado que no es tanto y que la verdad de este medicamento se va a depositar solamente en el epitelio respiratorio sin tener que llegar a depósito en algún otro órgano. Y entonces aquí venimos a esta parte de evaluar los pros y los contras. Dentro de los pros, mejoría en los síntomas, mejoría en la función pulmonar y en la calidad de vida de los niños. Y dentro de los contras, pues tenemos efectos en crecimiento, supresión suprarrenal, inmunosupresión. Entonces hay que ser muy pragmáticos en qué medicamento elegir. ¿Y cuál vamos a elegir? El que tenga menor impacto sobre el metabolismo del calcio, porque esto se va a traducir obviamente en alteración en la velocidad de crecimiento en la etapa infantil y en la osteoporosis, ¿no? En edades ya más adultas. Y también hay que elegir aquel que tenga menor influencia en el metabolismo de los hidratos de carbono. No sé si aquí hay algún endocrinólogo pediatra, ¿no? Me hubiese gustado mucho para que también ellos nos dieran su punto de vista, porque tal vez yo lo estoy dando como desde el punto de vista de pediatría y de neumología, pero bueno, también hay que escuchar la parte de los endocrinos que son los expertos en el metabolismo. Y dentro de esto, ya analizando los pros y los contras, pues elegir aquella dosis adecuada para minimizar los posibles efectos adversos que se puedan llevar a cabo en estos pacientes. Reitero, la literatura menciona que lo que se ha evidenciado más en pediatría es alteración en la velocidad de crecimiento con una disminución de 1 centímetro de la talla blanco familiar. Entonces, pues realmente no es mucho lo que interfiere en el crecimiento de estos pequeños. Hay que tener en cuenta prioridades en el manejo, siempre teniendo como objetivo conservar la vida de los pacientes y disminuir la inflamación que se va a lograr gracias a estos corticoides. Hay efectos sistémicos secundarios como infecciones, miopatías, glaucoma, osteoporosis, necrosis aséptica de fémur, hiperglicemia, que yo creo que es de las más comunes, y síndrome de Cushing, ¿no? Pero bueno, es poner en una balanza. Se han corrido estudios en los que te dicen, bueno, ¿cuál es el punto de corte para tener que hacer o no dosis reducción en pacientes pediátricos? Se contradicen mucho, pero bueno, los que llegan a coincidir mencionan que si tú tienes un paciente que le has administrado esteroide vía oral menos de 2 semanas, no se tiene que hacer dosis reducción. Estás en una ventana terapéutica todavía buena para evitar
caer en estos efectos secundarios relacionados a estos fármacos. Y esta imagen me gusta mucho porque va enfocada un poquito, dejando de lado los esteroides vía oral, los esteroides inhalados, solamente para darnos cuenta que teniendo una buena administración, una buena coordinación en el medicamento, pues la absorción a nivel de otros órganos va a ser poca o casi nula. ¿Ok? Debemos reconsiderar que estos esteroides pueden causar una desaceleración del crecimiento dependiendo de la dosis, sobre todo en niños prepúberes. No disminuye la velocidad de crecimiento en lo que llamamos el estirón de la pubertad ni en infancia temprana. No disminuye el pronóstico de talla final adulta y a medida que se elimine la biodisponibilidad oral, se presentará con menor frecuencia la falla del crecimiento. Entonces, realmente si pongo en una balanza y si fuera un hijo mío, yo sí le daría el esteroide con el tiempo mínimo necesario para disminuir esa inflamación y con la dosis que sea la indicada para él. Cada paciente es un mundo distinto, cada niño responde diferente, entonces siempre hay que individualizar a cada paciente. ¿Y en qué patologías? Pues sí está avalado su uso. Asma es como la piedra angular y es de lo que vivimos los neumólogos pediatras, porque es la patología más frecuente que llegamos a ver. Y aquella que es muy benévola, porque sí responde ante la administración de tanto esteroides vía oral como vía intravenosa. Bronquiolitis, se han corrido algunos estudios, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero pues la mayoría los llega a utilizar. Laringotraqueitis, displasia broncopulmonar alérgica y fibrosis quística. Fibrosis quística está también en controversia porque, bueno, al final es una enfermedad crónico-degenerativa que si bien tiene alteraciones a nivel metabólico importante, a nivel pancreática, no podemos someter a este tipo de pequeños a dosis altas ni prolongadas de esteroides. En el caso de la displasia broncopulmonar, es importante y quiero recalcar que si nosotros hacemos un buen diagnóstico, una buena estadificación, podemos mantener al paciente con el tiempo mínimo necesario de los esteroides inhalados, no olvidando que de acuerdo a las etapas de maduración pulmonar, todos pensaríamos, y como dicen los libros, ¿no? Que el pulmón se deja de desarrollar hasta los 3 años de edad. Y no, el pulmón todavía sigue en su proceso de desarrollo hasta los 8 años de edad. Entonces, he ahí la explicación de por qué las patologías respiratorias son más frecuentes en niños menores de 7, de 6 añitos, porque todo ese pulmón está en ese proceso de maduración y también tenemos la oportunidad de frenar toda esta inflamación, toda esta, eh, a nivel tisular, toda esta hiperreactividad bronquial y esta generación de moco, ¿de acuerdo? Encontré esta revisión de Cochrane que me agradó, igual si quieren, les paso los artículos en los que me basé para la plática, en la cual evaluaron resultados de la seguridad a corto plazo, clínicamente relacionados con enfermedades sistémicas agudas, únicas o recurrentes, y aquí vieron que pues no había tanta afección a nivel metabólico con uso de corticosteroides a corto plazo, es decir, menor a 2 semanas y está basado en revisiones sistemáticas de patologías respiratorias agudas. Entonces, ellos incluyeron 7 revisiones que contenían 44 ensayos controlados. 3 de ellas estaban solamente enfocadas en asma, una estaba enfocada en bronquiolitis, laringotraqueitis sibilancias y faringitis amigdalitis. Y en otros 6 ensayos que incluían 2.114 pacientes, evaluaron la parte de los efectos secundarios como sangrado gastrointestinal y dolor abdominal. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas con corticosteroides y placebo. Y lo que sí, 17 ensayos que incluían 2.056 pacientes, se demostró que hubo menos ingresos a hospitalización. Entonces, al final, en unas laminillas previas les mencionaba que actúan sobre la etapa aguda y esto es, si nosotros les damos un buen manejo, tratamiento, una buena dosificación en el momento agudo, pues vamos a prevenir que estos pacientes se compliquen. Y como conclusión, tuvieron que se pueden prescribir corticosteroides en tratamiento de patologías respiratorias agudas con una mínima preocupación por efectos adversos a corto plazo. Sin embargo, vuelvo a recalcar, de acuerdo a la farmacogenómica y a las características
individuales de los pacientes, pues hay algunos que les puede ir muy bien con 5 días, a otros con 7 y a otros les puede ir súper mal con 10, ¿no? Entonces, depende del metabolismo de cada uno de ellos. Para seleccionar el mejor glucocorticoide es importante distinguirlos conforme a la potencia antiinflamatoria, el efecto mineralocorticoide, la vida media y el metabolismo. Entonces aquí traté de enfocar o centrarme en 4 cosas importantes que llegamos a usar en algunas ocasiones, tanto pediatras como neumólogos, que son los glucocorticoides orales, los glucocorticoides inhalados, que ahí sí tal vez es más el fuerte de los neumos, los glucocorticoides tópicos, que ahí la verdad quienes tienen más amplia experiencia en el uso de ellos pues son dermatología, y los glucocorticoides nasales. Voy a empezar con el glucocorticoide inhalado. La aerosolterapia es el tratamiento que utiliza la vía respiratoria para la administración de un fármaco. Este puede ser en líquido o en polvo, en forma de aerosol o suspensión. Es por eso que a veces insistimos mucho, señora, ya agitó insistimos mucho en la técnica de administración. Si agitaron el medicamento previamente a administrarlo al paciente, cómo lo están administrando, si están usando dispositivos que favorezcan la impactación, sedimentación del fármaco en la vía respiratoria por la conformación que tienen, ¿de acuerdo? Por esta suspensión de partículas microscópicas que pueden venir en sólido líquido o en otro gas. Y el fármaco, este corticosteroide inhalado, es liberado mediante el gas que actúa como un vehículo para que llegue al tracto respiratorio. Dentro de las ventajas de la terapia inhalada, pues es mejor acceso al sistema respiratorio, un inicio de acción más rápida, permite administrar una dosis menor de principio activo, consiguiendo de esta manera menos efectos secundarios. Son necesarias menos dosis que por vía sistémica y ejercen, esto es lo más bonito, ejercen acción directa sobre el órgano respiratorio, ¿ok? Que es el órgano diana al que queremos llegar. Para entender un poquito por qué es tan importante elegir el dispositivo y el tipo de medicamento que requiere nuestro paciente, hay que entender la dinámica de los aerosoles en la vía aérea, ya que el tamaño de cada partícula va a condicionar el lugar de depósito de ese mismo en la vía aérea. Siendo así que tenemos partículas grandes que van de 5 a 10 micras, partículas medianas que van de 2 a 5 micras y las partículas pequeñas que son menores a 2 micras. En este entra el famoso sistema Respimat, ¿no? Que es el que tiene la partícula ultrafina, la partícula más pequeñita que es menor a 1 micra. Las partículas grandes tienden a depositarse en las vías aéreas superiores. Esto lo hacen por impactación. Y ahí es este efecto de la impactación, logramos disminuirlo con el uso de las aerocámaras. Por eso insistimos tanto en que, pues una vez que el paciente coopere, insistas en el uso de estas aerocámaras. Las partículas medianas se acompañan con el flujo de aire. Entonces no se detienen en la vía respiratoria alta, sino que progresan hasta su depósito. Entonces ahí son depositadas por sedimentación, precisa de un tiempo en el que la fuerza gravitacional va a superar la fuerza de flotación en el gas y la viscosidad de este mismo gas. Y estas partículas medianas, pues vamos a favorecer su depósito por la realización de una apnea en la maniobra inhalatoria. Es cuando le pedimos, a ver señora, o a algún paciente adulto, va a agitar su inhalador, va a inhalar, va a aspirar el medicamento y sostiene, ¿no? Ahí es cuando vamos a favorecer esta sedimentación para que el medicamento pues logre penetrar mejor en la vía respiratoria. Y las partículas pequeñas ultrafinas, pues estas van a llegar a la parte más distal del pulmoncito, van a favorecer que interactúen y que puedan atravesar esa membrana a través del famoso movimiento browniano que se hace por difusión. Entonces, pues vamos a alcanzar zonas en las que incluso ya no llega el flujo aéreo, ¿de acuerdo? ¿Qué factores influyen en el depósito de estos esteroides inhalados? Uno, como les mencionaba, el tamaño de las partículas, el calibre y anatomía de la vía aérea, la velocidad de emisión, el volumen de aire inhalado, y hay que saber qué tipo de flujos tenemos que ocupar en cada paciente, pero ese es como tema, ahí nos llevaríamos en dispositivos inhalados otra hora.
acuerdo? La apnea post-inhalación va a favorecer esta sedimentación que les mencionaba y la técnica de inhalación definitivamente va a determinar la biodisponibilidad del fármaco y la eficacia terapéutica. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Traté como de ir así muy tranquilita en la parte de la vía oral, la vía inhalada, la vía intranasal. Entonces, ¿alguna duda con la vía inhalada? ¿No? Bueno. Algo en contra de la administración de estos esteroides inhalados es que en el mercado hay muchísimos productos disponibles. Entonces, tenemos varios dispositivos, los que van desde un inhalador de dosis medida, que ahí es más común ocupar algún medicamento combinado. Y tenemos los de dispositivos de polvo seco, que aquí también la maniobra, la activación, pues es un poco complicada y hay que saber explicarle al paciente, porque a veces, un ejemplo, tenemos este dispositivo que es un handy inhaler. Entonces, este viene en una capsulita, ¿no? Y ahí trae el principio activo. En ocasiones no nos damos el tiempo de explicarle al paciente que tiene que destapar el dispositivo, colocar la cápsula, romperla y aspirar, ¿no? Entonces el pobre paciente está que se da de topes porque no sabe cómo usar el dispositivo, no sabe usar la técnica. Entonces eso también condiciona el fracaso terapéutico de nuestro tratamiento, ¿de acuerdo? Tenemos tal vez otros que también son de polvo seco, como el IPTA, que se administra una vez al día y que también es importante tener una buena maniobra de inhalación, una buena maniobra de apnea y después la exhalación. ¿Y cómo hemos favorecido en pediatría que estos chiquitos se adapten al tratamiento? Bueno, con el uso de las famosas aerocámaras o espaciadores, que también tienen su chiste, y tienen su razón de ser. Estas tienen una vida útil de 1 año. A veces les preguntas, ¿cuánto llevas con tu aerocámara? No, pues la tengo desde que estaba enfermo mi otro hijo, ¿no? Y el hijo ya tiene 10 años. Y siguen ocupando esa misma. O te dicen, no, pues la metí el esterilizador de las mamilas y entonces no, las mamás se les hace como muy fácil hacer como el lavado o a veces ni las lavan. Y estas aerocámaras tienen una película antiestática que hace que el medicamento no se pegue a la aerocámara, sino que viaje directo a la vía aérea. Entonces, esas cositas que a veces se nos hacen tan insignificantes, sí son importantes mencionarlas en la consulta. Y entonces, pues, la, los laboratorios se dieron a la tarea de crear para todos tipos de pacientes, ¿no? Tenemos desde las que ocupamos en los prematuritos o en niños, pues, lactantes, que son de 0 a 18 meses, las infantiles, que son las amarillas, que van hasta los 5 años de edad, y de aquí viene una que son las de mascarilla de adulto chica, que le llamamos, o adulto joven, que son las moraditas. Ahora ya se están sacando al mercado también estas que tienen boquillas, que también van a favorecer pues eh, re- em, una buena, ay, se me fue, coordinación entre la inhalación y la absorción. Eh, entonces, bueno, pues esto es lo más que hay y lo más nuevo y lo que va a favorecer pues este depósito pulmonar. Ya los nebulizadores, la verdad es que las guías europeas y en general en Europa ya no son tan útiles porque se aeroliza bastante el fármaco. Entonces, lo poco que ingresa a la vía aérea es casi nada, ¿de acuerdo? Sí se depositan más con las aerocámaras, sin embargo, bueno, está recomendado en ciertas situaciones, pacientes que requieren dosis altas de broncodilatadores o de esteroides inhalados. A lo mejor algunos fármacos que solo existen en esa presentación como pulmocine, la alfa-dornasa, o antibióticos nebulizados como colistina o tobramicina, que ocupamos más en pacientes con fibrosis quística, discinesia ciliar primaria y pacientes incapaces de utilizar algunos otros dispositivos. Y de ahí vienen infinidad de nebulizadores, que la verdad estaría muy bonito después hacer un taller para que todos como sepamos el uso de estos dispositivos y qué tipo de nebulizadores, pues recomendarle a los papás, porque también es algo bien frecuente que nos digan, ¿y cuál compro? ¿No? ¿Y cómo lo lavo? ¿Y cómo esto? Entonces, bueno, el uso correcto de inhaladores es fundamental para el buen control de patologías
pulmonares. No hay que olvidar insistir el enjuague bucal posterior a la administración de los fármacos inhalados. Honestamente es muy poca el riesgo de que puedan hacer alguna candidiasis oral, pero sí se puede llegar a dar en algunos casos, entonces siempre hay que prevenirlo. Ahora entrando a los glucocorticoides vía oral, tenemos pues los más comunes, los más distribuidos en el mercado, que son prednisolona, prednisona y deflazacort, ¿no? Aquí la verdad es que nosotros tenemos que evaluar mucho también el apego del tratamiento en este tipo de pacientes y la dosis a la que lo vamos a llevar, saber cuál es la dosis tope que tenemos, la dosis máxima y cómo o en qué intervalo de tiempo hay que administrarlo. En casos graves o exacerbaciones, sí se ha justificado el uso de ciclos cortos, estoy hablando de 3 a 7 días, con una dosis antiinflamatoria de 0,5 a 2 miligramos. Mande, doctor. Ah, sí. No, no la puse, pero sí, sí hay, y hay intramuscular. La Dexa, la verdad es que la puse en la parte de los intramusculares o vía intravenosa. Ahorita me enfoqué como a los más comunes, los más comerciales y los que pues prácticamente tenemos como a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero ahorita les menciono también la Dexa. Aunque la Dexa, si bien su uso se ha justificado más en patologías de vía aérea superior, tipo laringotraqueitis, algunas veces bronquiolitis. Entonces, ahí como que depende mucho también del juicio clínico. Regresando un poquito a la prednisolona, pues la dosis antiinflamatoria de 0,5 a 2 miligramos kilogramo día, con una dosis máxima de 40 miligramos kilogramo día. Está demostrado lograr una disminución o remisión de los síntomas sin suprimir el eje hipotálamo adenohipoficiario, lo que permite la suspensión súbita del medicamento. Porque a veces me he encontrado, por ejemplo, casos en los que sí los dan a dosis bajita, pero se avientan como 15 días, ¿no? Haciendo dosis reducción. No, yo creo que lo ideal es dejarles la dosis plena para disminuir este efecto agudo y entonces poderlo suspender dentro de estos días permitidos sin que tengamos riesgo de alguna complicación. De acuerdo a la British Thoracic Society, la prednisolona es el esteroide más utilizado en pacientes con asma, sin que exista evidencia de que otros esteroides proporcionen una ventaja extra. Esta pues va a tener nuevamente, les repito, propiedad antiinflamatoria e inmunosupresora, la ventaja que se administra vía oral, es efectivo y con una absorción adecuada y es útil en múltiples patologías. Yo estoy hablando ahorita de patologías respiratorias, pero se puede usar en infinidad de padecimientos, en endocrino, en derma. Entonces, bueno, pues tiene una amplia gama de uso. Y es un ayudante, más no un reemplazo en la terapia convencional. Ojo, este nos va a ayudar en la fase de crisis, en la fase aguda, pero no hay que olvidar que debemos de tener al paciente con un tratamiento de mantenimiento, hablando, por ejemplo, del asma o hablando de patologías ya muy crónicas como la discinesia o el síndrome de Cartagena o el déficit del alfa-1 antitripsina. Ahora, glucocorticoides con efecto sistémico vía intravenosa o intramuscular. Aquí entra en juego hidrocortisona, metilprednisolona, betametasona y dexametasona. Y hemos visto que estos esteroides vía intravenosa o intramuscular se llegan a ocupar desde incluso la parte preconcepcional, ¿no? Desde la parte preparto, perdón, para hacer un efecto de maduración pulmonar, por ejemplo, en los pacientes que tienen riesgo de parto prematuro. Encontré este artículo, la verdad es que me gustó porque aquí quise hacer un pequeño paréntesis porque hay mucha controversia entre si tengo un paciente con neumonía, le puedo poner esteroide IV y entonces todos entramos liados porque unos están a favor, otros dicen, no, es que cómo le vas a poner a la neumonía esteroide, lo vas a complicar, etcétera. Entonces, en este artículo se vio que pues obviamente el uso de esteroides en neumonía adquirida en la comunidad ha sido objeto de investigación y de debate. Hay un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que evaluó el efecto de la administración de metilprednisolona en pacientes con neumonía grave, de acuerdo a los criterios que usamos en la BTS, que desarrollaron síndrome de dificultad respiratoria. Y entonces vieron que sí existía una reducción en la duración de la ventilación mecánica y en la
en la mortalidad, aquellos pacientes que recibieron esteroides. Hay otro metaanálisis de CHEST 2023 que concluye que el uso de estos esteroides también reduce la necesidad de ventilación mecánica invasiva, más no la mortalidad. Y viene la otra parte, las guías de la ITSA, donde ellos dicen que ellos no recomiendan el uso de esteroides para tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, desde que iniciamos la práctica, yo les decía que iba a tomar una postura neutra, porque pues depende de cada paciente. Creo que nos tenemos que situar en el aquí y el ahora de cómo está cada uno de nuestros niños. ¿Y qué pasa con las infecciones por virus de influenza? Hay estudios observacionales que muestran que el uso de corticosteroides se asocia con una eliminación más lenta de la carga viral, con un incremento de la misma. Entonces, pacientes que cursan con una influenza bien diagnosticada, que ya tenemos una prueba positiva, aquí sí hay que evitar el uso de esteroides. Los glucocorticoides tópicos, pues les decía que aquí las expertas son las dermatólogas, son quienes nos ayudan un poco en esta parte del manejo en aquellos pacientes que cursan con esta danza tópica, con dermatitis. Entonces, pues solo a grandes rasgos les puse algunos de los más comunes, em, que también puedes tener un riesgo de que haga efectos secundarios, por supuesto. Y los glucocorticoides nasal. Y aquí entra una patología muy... em, que va muy de la mano con los asmáticos. Se ha demostrado que el 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgica. Entonces, pues ahí van de la mano juntitas, ¿no? Y a veces nos toca pues tener que ayudarle al paciente en el inicio del tratamiento también para esta comorbilidad. Entonces aquí les puse algo, un poquito de la rinitis alérgica, que es aquella inflamación de la mucosa nasal. Puede ser parcial, completa o alternante y está caracterizada por congestión, estornudos, prurito y rinorrea, ¿no? El típico niño que te dice la mamá, es que doctora, todo el día se pica la nariz y se sangra y se suena y le sale estrías de sangre. O, ay, es que todo el tiempo hace esto, el famoso saludo nasal. Y tú ves al niño y trae así toda la cara del saludo alérgico, el pobrecito, ¿no? Y entonces, aquellas que te dicen, no, es que lo llevo al parque y se pone peor. O baja la temperatura y es que ya es una lata porque yo no puedo. Mañana y noche es moco, 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 moco y estornudo. Entonces, pues a veces la tenemos infradiagnosticada. Ya cuando les preguntamos a los pacientes, oye, ¿tienes prurito en el paladar? No, pues que sí. Descarga posterior, que sientas moquito en la parte posterior. También, doctora, ¿no? Y te los llevan porque llevan 2 meses tosiendo. Entonces, bueno, pues es una patología también muy común en pediatría que se favorece con el uso de esteroides intranasales. Los signos, creeríamos que la mucosa nasal tendría que estar muy hiperémica, ¿no? Al contrario, en ellos hay un efecto de vasoconstricción y la mucosa nasal va a estar pálida, húmeda, con presencia de puentes hialinos, la fase alérgica y los cornetes edematosos o hipertróficos. Y entonces esto te va a llevar a otra patología que también vemos mucho en neumo, ¿no? Que es la parte de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues sí es algo que tenemos siempre que cuidar en nuestra evaluación clínica de los pacientes. Hay varias guías, está desde la guía ARIA que fue publicada en el 2018. Ahora las nuevas, hay otras que son guías Euforia. Me basé un poquito en las guías ARIA, donde tenemos la clasificación como puede ser intermitente o persistente, dependiendo de la cantidad de días en las que se ve afectado el paciente y de acuerdo a la sintomatología, estadificarla en leve o moderada grave. Y el tratamiento pues va a ser o sea, va a ser importante mantenerlo con esteroide intranasal porque nos va a ayudar a contrarrestar este efecto inflamatorio desde la raíz. Entonces, bueno, pues el uso de los corticosteroides intranasales se ha visto que favorece la remisión de los síntomas, acompañado obviamente de antihistamínicos orales o tópicos no sedantes. Y los esteroides intranasales también tienen su razón de ser y tienen cierta afinidad por los receptores que responden a este, siendo el furato de fluticasona el que tiene mayor afinidad y permite una mejor o mayor duración de la acción antiinflamatoria. Entonces, bueno, pues hasta aquí vimos como ciertas patologías en las que sí podemos intervenir y modular el uso de estos esteroides, ya sean vía oral, inhalados, tópicos, intranasales, teniendo en cuenta estas 10 reglas, que estas la verdad es que
unas medios las redacté yo porque pues es creo que algo importante que nos tenemos que llevar a casa. Asegurar que el paciente realmente tenga una patología respiratoria que requiere el uso de esteroides, ya sea, les repito, vía oral, intranasal o inhalado. Realizar una evaluación constante. Hay que evitar alarmar a los padres y cuidadores, ser como muy tranquilos en el momento de explicarles, por lo que les mencionaba del incremento en la corticofobia. Elegir el dispositivo más adecuado para alcanzar el índice terapéutico, prescribir la dosis mínima efectiva. Antes de escalar algún tratamiento, hay que revisar adherencia, si realmente se está tomando el medicamento o no. Aquí nos toca muchas veces que las mamás no están a cargo de los niños, está la nana, ¿no? Y entonces no sabemos si la nana sí le da o no el medicamento. Factores medioambientales como alergenos, humo de tabaco. Ahora lo que les decía del vape, ¿no? Que si uno se pone a leer la historia del vape, en su momento fue creado para favorecer que dejaran el tabaco y sin pensar en todas estas complicaciones que se iban a ver más adelante en los pacientes, ¿no? En caso de asma, pues valorar si se requiere utilizar una doble o triple terapia en algunas ocasiones con asma grave. Valorar el uso potencial de otros esteroides para enfermedades concomitantes como rinitis alérgica, dermatitis atópica y siempre valorar la curva de crecimiento cada 6 meses y favorecer el ejercicio y una alimentación sana. De verdad, si el papá ve que tú sacas tu curvita de crecimiento y le dices, mira, vamos bien, vamos en el carril de crecimiento, se quedan súper tranquilos y se apegan todavía más al tratamiento, ¿no? Entonces, eso puede ser una buena herramienta para que todos la tomemos en cuenta ahora en la consulta. Dentro de los efectos clínicos, no solo, yo siento que no solo de los esteroides inhalados, sino en general, pues van a favorecer la función pulmonar. Se han estado ocurriendo estudios en los que administran placebo versus esteroide vía oral y sí se ha visto una preservación de la función, una disminución en la caída de la función pulmonar, reducción de los síntomas, reducción de las exacerbaciones, reducción en el uso de los beta-2 agonistas que también pueden favorecer el remodelamiento de la vía aérea y eso no nos va a ayudar absolutamente nada cuando este paciente llegue a la edad adulta y reducen el número de hospitalizaciones. Puntos importantes a considerar. Los corticosteroides tienen un impacto leve en la tasa de crecimiento. No disminuyen, los inhalados al menos, no disminuyen la densidad mineral ósea. El riesgo incrementa obviamente con el uso de concomitante de corticosteroides vía oral, que sí se ha demostrado que a largo plazo, ojo, a largo plazo, favorecen osteopenia y osteoporosis y hay que valorar el riesgo-beneficio del descontrol de la enfermedad. A manera de conclusiones, el uso de corticosteroides tiene un papel fundamental en múltiples patologías pulmonares, no solo en asma. Han generado grandes cambios en el pronóstico de ciertas patologías y algunas patologías como Krupp, fibrosis quística, bronquiectasias no quísticas, pues todavía sigue en controversia si se administran o no, pero les repito, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio de estos pequeños. Y no me queda nada más que agradecerles por el tiempo que me brindaron su atención y les deseo pues una feliz Navidad y un bonito año y que sea un mejor año para todos.